Bienvenidos al tercer video en donde vamos a estar construyendo nuestro pequeño juego de mover la bolita. Y si han seguido todas las instrucciones hasta el momento, lo que hemos logrado construir es este escenario que ya puede interactuar con nuestros comandos del teclado. Si nosotros corremos el juego, hasta este momento ustedes deberían poder tener algo en la que la bolita se mueve utilizando el motor de físicas de Unity, utilizando alguno de los comandos de movimiento del teclado, ya sea las flechas o las teclas WASD. Y está funcionando de forma completamente física. Es más, si nosotros nos vamos hacia el borde, la gravedad hace su efecto. Por ahora la bolita únicamente se está moviendo ahí, nosotros lo estamos viendo de forma completamente estática. Nosotros también podríamos mover la cámara, es decir, este objeto que está acá, de tal manera que siga de cierta manera a la bolita y nosotros podamos tener una mejor vista de lo que está pasando en el escenario. Es muy típico poder darle a la cámara algún tipo de facultad de movimiento para que el jugador pueda ver a sus alrededores y pueda tener un mejor discernimiento de qué es lo que hay que hacer y para que en general las cosas se vean mejor. No es necesario ni obligatorio tener que mover las cámaras, hay muchos juegos con cámaras estáticas, pero esto es un momento interesante para explicar otra forma de movimiento. La bolita, es decir, el jugador, lo estamos moviendo utilizando el motor de físicas de Unity, mientras que la cámara lo vamos a mover utilizando la técnica de frame by frame, es decir, en cada frame del juego vamos a cambiar su posición mediante código para que dé la ilusión de movimiento. También vamos a aprender un par de cositas acerca de la jerarquía de objetos de Unity y cómo funciona al momento de identificar cuál es el objeto papá y cuál es el objeto hijo y cómo se relacionan entre sí en su comportamiento dentro del juego. En casi todas estas herramientas para controlar o para ayudar a hacer cualquier tipo de trabajo gráfico en computadores, existe el concepto de la jerarquía de los objetos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la jerarquía del proyecto, vamos a darnos cuenta que hay una carpeta que se llama Assets. Dentro de esa carpeta Access hay una carpeta llamada materiales, una carpeta llamada escenas y otra carpeta llamada scripts. Y hay una carpeta completamente diferente a la carpeta Assets llamada packages. Si cambiamos el concepto de carpetas por el concepto de objetos, funciona muy parecido. Cada uno de estos objetos son objetos individuales que contienen un montón de información. Pero si podemos poner otro objeto en escena, podemos hacer que ese objeto sea hijo de otro más grande, de tal manera que, por ejemplo, el jugador sea el papá de un objeto mucho más chiquito y como el jugador tiene un montón de comportamientos que nosotros le programamos, el hijo también va a tener ese montón de comportamientos y va a comportarse tal cual como el papá lo haga. Es más, podemos tratar de visualizarlo. Si yo decido crear una nueva esfera, digamos, pongámosla cerca a nuestro jugador, tenemos la esfera ahí, existe en el espacio. Si corremos el juego y movemos a nuestro jugador, no pasa absolutamente nada con la esfera de acá, a menos que nosotros a propósito ejecutemos algún choque. Ese choque no tuvimos que programarlo, el motor de físicas lo está haciendo solito. Pero, ¿qué pasa si relacionamos estos dos objetos? Hacemos que el jugador sea el objeto papá y convertimos a esta esfera nueva en el objeto hijo. Es bastante fácil hacerlo, simplemente es cuestión de coger el objeto y arrastrarlo hacia donde nosotros queremos que se haga la relación. Ahora la jerarquía se ve un poquito diferente y nos muestra de forma muy gráfica que jugador es el objeto papá y que ahora contiene un hijo que es esta esfera de acá. Si volvemos y corremos el juego, vamos a encontrarnos que el comportamiento de las dos esferas es ahora un poco diferente, porque yo programé el comportamiento de la esfera y se está moviendo, pero del jugador, pero la esfera nueva nunca la toqué y aún así se está moviendo. Eso es porque hay una relación de padre e hijo con ellos. De por sí, la relación incluso acá es un poco más compleja y se van a dar cuenta que el movimiento va a estar muy extraño y que mover hacia los lados está un poquito difícil el asunto, porque no solamente ahora tiene una relación de padre e hijo, sino que también hay una relación física entre ellos. Hay dos objetos físicos separados por una distancia, nosotros le estamos metiendo fuerzas a este sistema de objetos. Espero que no estén teniendo demasiados recuerdos malos de sus clases de físicas y de cómo estos centros de masa funcionan. Pero en fin, el hecho es que nosotros podemos tener este tipo de relaciones. No quiero esta esfera acá, nos está estorbando, así que voy a quitarla de ahí. Entonces, viendo cómo se comportan las cosas en relación a objetos papás y objetos hijos, no sería demasiado descabellado pensar en que nosotros podríamos transformar a la cámara en un hijo del jugador, de tal manera que si el jugador se mueve, la cámara también lo haga. Vimos que funcionó con la esfera, podría también llegar a funcionar con la cámara y la verdad nada nos está impidiendo hacer eso. Entonces, si colocamos esa relación, ahora el jugador se mueve y la cámara también se moverá junto con el jugador.
Como todo en la programación, lo mejor para ver si algo está funcionando es simplemente correrlo y ver si en efecto funciona como se supone que debería estar funcionando. Bien, está la esfera y la cámara está ahí, así que si nos movemos, la cámara debería seguirlo. ¡Wow! Ok, no, acá está pasando algo demasiado extraño. Definitivamente no está funcionando como se supone que debería estar funcionando y es por varias razones. La razón principal es el concepto de coordenadas locales versus coordenadas globales. Cuando un objeto, a propósito, de una vez aprovecho para explicar, si nosotros queremos romper una relación de padre e hijo, simplemente es arrastrar las cosas hacia afuera. Y ya, no son padre e hijo estos dos objetos. En este mismo instante, todos estos objetos acá están en coordenadas globales. Es decir, el 0,0 de las coordenadas del mundo está más o menos por aquí. Y absolutamente todos estos objetos están posicionados en relación a este 0,0 de eh, el mundo de nuestra escena. Si nosotros llegamos a construir esta relación de papá e hijo como la teníamos anteriormente, ahora este objeto main cámara ya no está en posiciones globales. O más específicamente, sí está en una posición global, pero actualmente es más importante para ese objeto su relación con su papá, es decir, coordenadas locales. Por tanto, el 0,0 ahora para esta cámara de acá no es el centro de la escena, sino la posición donde está su papá, que es el jugador. Eso a veces sirve, muchas veces sirve. Es más, si estuviéramos haciendo un juego completamente en tercera persona, digan ustedes Grande Auto o algo así de ese estilo, hasta podría llegar a funcionar esa cámara en el sentido de que el objeto simplemente, el jugador simplemente se está moviendo hacia adelante o hacia atrás y la cámara lo está siguiendo. Muy probablemente funciona algo más o menos parecido a eso. El problema que nosotros tenemos es que nuestro objeto también está rodando y como está rodando y es el punto de referencia de nuestra cámara, pues la cámara trata de seguirlo. Así que más que rodarlo, empieza como a orbitar alrededor del giro que está haciendo nuestro jugador. Funciona, pero no exactamente como nosotros queremos. Así que lamentablemente no va a ser tan fácil como simplemente arrastrar la cámara como un hijo de el jugador. Tenemos que meter un poquito más de código y moverlo de forma un poco más algorítmica de lo que nos permite hacer esta relación entre padres e hijos de objetos. Bueno, entonces tenemos que darle un comportamiento por medio de código a nuestra cámara. Así que lo primero es, obviamente, crear nuestro script. De nuevo, nos vamos a la carpeta de scripts, donde está nuestro controlador del jugador, y creamos un script nuevo. El botón de nuevo, script desechable. Y la misma convención de nombres. Es importante que traten de mantener la consistencia en la convención de nombres. Entonces, esto va a ser el controlador, pero esta vez será de la cámara. Entonces, cámara, controlador. Y listo. Ya tenemos a nuestra disposición el nuevo script. De una vez podemos asignarle, no, ese no, asignarle el script a la cámara. Por tanto, nuestra cámara ahora tiene el controlador, obviamente no tiene absolutamente nada por dentro. Pueden ver las otras cosas que tiene la cámara, pero no nos vamos a meter con eso, aunque hay hartas cosas en las que pueden tratar de jugar un poco para ver qué efectos causa en cómo se ve el escenario y cómo se renderiza el escenario al momento de darle play al juego. Pero por ahora no nos interesa. La cámara en el script todavía no tiene nada, así que tenemos que abrir nuestro script y empezar a transformar las cosas que hay ahí dentro. Bueno, notarán varias cosas. Uno, que Visual Code es suficientemente inteligente como para importar todo el proyecto de Unity. Ustedes pueden tener acceso a todos los scripts que han creado acá y también a un par de cositas más por estos lados a los que le pueden meter la mano, aunque no se lo recomiendo, al menos no a estas alturas. Así que Visual Code es una muy buena herramienta para hacer varios cambios en el código, después guardarlos y ver sus efectos en Unity, no necesariamente estar saltando de un lado a otro. Lo otro que notan es que los scripts siempre se crean con exactamente la misma plantilla, el método void y el método update. Hemos hablado harto del método de update y de cómo más o menos funciona, pero nos dimos cuenta que, o si recuerdan, hablamos que update así solito no se lleva muy bien con las cosas que tienen que ver con físicas, y por eso utilizamos su primo malvado llamado fixed update. Curiosamente, tampoco vamos a usar update ahorita.
Lo sé, es un poco triste por el pobre método. Más adelante se utiliza bastante. Pero como nuestro jugador se está moviendo con físicas, queremos asegurarnos de que nada extraño pase con el código que vamos a escribir ahorita. Por tanto, no vamos a utilizar Fixed Update, vamos a utilizar a su otro primo, que se llama Late Update. Y como su nombre muy probablemente parece indicar, Late Update es un update que se ejecuta de últimas después de que todo lo demás se ha ejecutado. Se ejecuta Fixed Update, se ejecuta el Update y por último se ejecuta el Late Update. De esta manera nosotros podemos asegurarnos que cuando la cámara va a intentar hacer algo, el jugador ya se ha movido, independientemente de cómo lo ha hecho. Eso va a ser importante dentro de un rato cuando vean cómo vamos a construir el código. Lo otro que nosotros queremos hacer es mover a nuestra cámara con respecto a la posición del jugador. Es decir, si el jugador se mueve hacia un lado, que la cámara lo siga de una forma más o menos natural. Como nosotros este script se lo vamos a asociar es a la cámara como tal, todos los componentes y todas las cosas las vamos a tener es en relación a la cámara. Pero también queremos tener acceso a ciertas cosas del jugador. Por tanto, vamos a necesitar una referencia directa al jugador. Y eso lo vamos a poner en un atributo que, como recuerdan, es necesario ponerlos aquí afuera de todos los métodos. Este atributo va a ser de tipo público, es decir, nosotros vamos a poder poner la referencia al jugador a través del inspector de Unity. Y llamémoslo jugador. Ahora, ¿de qué tipo es este atributo de acá? El jugador como tal es un Game Object y Unity nos permite utilizar ese tipo dentro del código para poder referirnos a objetos de juego que contienen un montón de información y de cosas por dentro. Entonces nosotros podemos ponerle como tipo Game Object. Y acá vamos a poder tener acceso a nuestra referencia del jugador, que como es pública se la vamos a poner a través del inspector de Unity. Vamos a tener una segunda variable que dentro de poco les explico qué es lo que va a hacer, pero va a ser una variable de tipo privado, es decir, nosotros mismos vamos a inicializarla, y va a ser de tipo vector 3, es decir, nos va a guardar un vector con 3 valores por dentro, que en la mayoría de los casos representan un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. Y lo vamos a llamar diferencia. ¿Qué representa esta diferencia? Ahorita se los explico, pero lo vamos a poder utilizar para poder mover a nuestro jugador y a nuestra cámara en sincronía. Entonces, como el atributo diferencia es privado, tenemos que inicializarlo dentro del método start. Entonces, diferencia, usted va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es lo que va a representar la diferencia? La diferencia va a ser la distancia que hay entre la cámara como tal y el jugador, ¿sí? Esa distancia que hay entre ellos para tratar de mantenerla constante a lo largo del movimiento del juego. Que si el jugador se mueve hacia adelante, la cámara también se mueve hacia adelante, pero siga manteniendo la distancia que hay entre ellos, que eso no cambie, de tal manera que la cámara no empiece como a vibrar de una forma extraña, sino que se vea un movimiento natural. Para poder hacer eso necesitamos pues la diferencia que hay entre la posición actual de la cámara y la posición del jugador. Entonces, el mejor lugar para obtener esa diferencia es apenas comienza el juego. Juego, apenas usted comience, verifique dónde está la cámara, dónde está el jugador, cuál es la distancia o la diferencia entre las posiciones de ambos objetos y a lo largo de todo el juego mantenga siempre esa distancia entre los dos objetos. No me esté moviendo la cámara por ninguna razón. Entonces vamos a hacer eso. Primero que todo necesitamos la posición del objeto de la cámara. ¿Cómo vamos a obtener esa posición? Si ustedes lo recuerdan, y voy a devolverme a Unity aquí por un momento, de nuevo aquí en Unity, si ustedes lo recuerdan, absolutamente todos los objetos tienen en común un componente, el componente transform que está aquí. Este componente transform se encarga de guardar información acerca de la posición del objeto dentro de la escena. Si un objeto está en la escena, tiene un transform por obligación. Este componente es obligatorio, absolutamente todos los objetos lo tienen. Si vamos al jugador, ahí está el transform. Si vamos al piso, ahí está el transform. La luz que nos está iluminando todo, ahí está el transform. Todo el mundo tiene este componente. Y este componente siempre tiene 3 vectores. Una posición, una rotación y una escala. Son vectores porque tienen un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. Entonces, nosotros podemos acceder a este transform. Y lo más interesante es que no tenemos que acceder a él, o no es necesario acceder a él a través de esa función getComponent que vimos en el script del jugador que utilizamos para poder acceder al rigid body del jugador. El rigid body si no es un componente obligatorio, y como no es obligatorio no podemos asumir que está en un objeto. En cambio, el transform
sí podemos asumir que absolutamente todos los objetos lo tienen. Y como podemos asumir eso, podemos hacer una pequeña trampita, o más bien es como un atajo que Unity nos permite hacer. Y simplemente pedirle al objeto, deme su transform, directamente referenciarlo de esta manera. Esto lo podemos hacer porque se supone que este script va a estar pegado a un objeto y ese objeto va a ser la cámara. Si el script no llega a estar pegado a ningún objeto, simplemente no podemos utilizarlo. Pero como los scripts siempre están pegados a un objeto, al decir transform, lo que estamos diciendo es objeto donde está pegado este script en particular. Por favor, deme su transform, necesito acceder a él. Y con acceso al transform, si se acuerdan, el operador punto nos permite pedirle muy amablemente que nos dé cosas que él contenga. Y nosotros sabemos que el transform contiene tres cosas específicas. Lo que nosotros queremos es la posición. Transform del objeto cámara, que es donde se supone que va a estar este script, por favor deme su posición. Aquí tenemos un vector, es decir, tenemos un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. No tenemos que poner a hacer operaciones entre cada uno de los componentes porque Unity es muy bueno haciendo matemáticas con vectores. Así que podemos simplemente de una restarle la posición del jugador. Entonces ya tenemos la posición de la cámara, nos hace falta averiguar la posición del jugador. Y para eso es la referencia al jugador que nosotros tenemos aquí. Porque si nosotros volvemos y decimos transform, nos vamos a estar refiriendo al transform de la cámara. Y yo no quiero el transform de la cámara, ya lo obtuve acá, ya tengo esta posición. Necesito es la del jugador. Y el operador punto ahí también me ayuda para hacer este chistecito. Yo puedo decirle a la referencia que tengo al objeto jugador, que la estoy guardando en esta variable, jugador, por favor, deme su transform. Ahí lo tengo. Entonces, jugador, por favor, deme su transform. Y cuando ya lo tengo a mi disposición, puedo también pedirle de nuevo, podemos poner tantos puntos como se nos dé la gana, que me dé su posición. Y listo, ponemos el punto y coma para que la lineecita roja fastidiosa desaparezca, porque ya está bien compilado. Si nos ponemos a analizar bien qué es lo que está pasando acá, estamos diciendo, transform del objeto donde estoy parado en este mismo instante, que debería ser la cámara, por favor deme su posición, y a esa posición réstele lo siguiente, jugador, por favor, deme su transform. Cuando ya lo tengo, transform, por favor, deme su posición. Va a restar los dos vectores y el vector resultante va a ser la distancia o la diferencia que hay entre la cámara y el jugador. Y ya lo tenemos a nuestra disposición y va a estar guardado aquí en este atributo diferencia. Como ya lo inicializamos, ya vamos a poder utilizarlo aquí en el late update cuando movamos la cámara. Entonces, dediquémonos a hacer eso ahora. Bueno, ¿cómo vamos a mover a la cámara? Hay muchas formas de mover objetos utilizando la posición del transform como tal. En últimas, mover el objeto simplemente es cambiar el vector que se está guardando en la posición. Ojo, es importante que ustedes cambien el vector como tal. Unity no le deja a uno cambiar cada uno de los componentes de forma individual, es decir, pedirle al transform que le dé su posición y a la posición que por favor le dé su valor en X y cambiar ese valor. Es necesario siempre crear un vector nuevo. Entonces hagamos eso. Digamos, quiero crear un nuevo vector, que va a ser vector 3 porque tiene 3 posiciones, que se va a llamar, no sé, nueva pos. Ups. ¿Qué va a hacer esta nueva posición? Entonces calculemos, acuérdense que los updates es una ejecución que se hace una y otra y otra y otra vez, cada vez que cambia el frame del juego. Entonces, en un nuevo frame en particular, ¿cuál debería ser la nueva posición de mi cámara? Si lo piensan bien, lo que nosotros queremos hacer es que la cámara se mueva tanto como se haya movido el jugador, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Por favor, en este frame en particular, recuerden que este código se va a repetir una y otra y otra y otra vez. Entonces, este código para un frame en particular, ¿qué necesito saber? Necesito saber la posición del jugador, ¿sí? Deme la posición del jugador, porque debió haber cambiado, en especial cambió en el Fixed Update que se debió haber ejecutado previamente. Entonces el jugador está en una nueva posición, deme esa posición y yo quiero mover la cámara hacia allá. Pero como yo estoy manteniendo una distancia, una diferencia entre las posiciones de la cámara y la posición del jugador, y esa diferencia es constante, por favor no solamente váyase hacia allá, sino que es esa posición
más la diferencia que nosotros calculamos en el start, la diferencia que tienen de distancia la cámara y el jugador. Esa va a ser la nueva posición de nuestra camarita. Si uno lo pensara bien, pareciera como si la cámara se fuera a teletransportar por todos lados, pero como esto se ejecuta frame por frame, y acuérdense que los juegos se ejecutan como mínimo a 30 frames por segundo, significa que en un segundo este cálculo se va a hacer 30 veces. Como se hace 30 veces y estamos moviéndonos en distancias bastante corticas, la ilusión o la forma de movimiento se va a ver bastante natural y se va a ver bastante suave. Entonces no deberíamos preocuparnos tanto. Obviamente es una forma un poco estática de mover las cosas, puede haber formas un poco más elegantes de moverlo, pero por ahora esto va a ser más que suficiente. Entonces, nuestra nueva posición ya la calculamos. Lo primero que va a hacer el método lateUpdate es calcular esta nueva posición. Pero calcular la nueva posición no nos va a servir absolutamente para nada si no se la asignamos a la cámara. Entonces, cámara, por favor, a su transform, dígale a su posición que por favor se cambie. Vamos a asignarle un nuevo valor como si estuviéramos asignándoselo a una variable. Unity nos deja hacer esto. ¿Y cuál nuevo valor se lo vamos a asignar? Ignore la posición que tenía antes, ahora su nueva posición es esta. Nueva pos. Esta nueva pos tiene que ser un vector. Si no es un vector, no nos va a dejar Unity hacer eso porque le gusta que las cosas sean ordenadas. Entonces, nuestro pequeño código de acá está bastante sencillo. Primero, calculamos la nueva posición en la que debería estar la cámara, utilizando la posición del jugador y la diferencia que nosotros calculamos que había entre la cámara y el jugador. Y ese nuevo vector, esa nueva posición, se lo asignamos al transform de la cámara. Como esto se va a estar repitiendo muchas veces en a lo largo de la ejecución del juego, la cámara se va a mover en concordancia o de acuerdo a cómo se mueva el jugador. Si el jugador no se mueve, la cámara no se mueve. Si el jugador se mueve un poquito, la cámara se ajusta, siempre manteniendo la diferencia que hay entre ellos. Y con esto ya quedaría listo nuestro script. Vamos a salvar y ya podemos tratar de probar en Unity a ver si nos funciona. Muy bien, volvimos a Unity y resulta que esto es una buena oportunidad para revisar algo. Si se dan cuenta, en la parte de aquí de abajo tenemos una horrorosa línea roja. Estas líneas rojas normalmente van a ser un ligero dolor de cabeza para ustedes porque representan un error de compilación. Si la línea está como muy chiquita, no sé, no tienen 20/20 de gafas, pueden entrar a la consola y verla de forma un poco más clara. Unity nos está diciendo que al salvar el script que nosotros estábamos trabajando, hubo un error de compilación. Tienen que volverse bastante eficientes en leer los errores. No entren en pánico al ver los errores porque los errores siempre les van a dar alguna pista de qué es lo que está pasando. Y en general esas pistas suelen ser bastante buenas. El compilador de C# es muy eficiente para encontrar dónde está el error. Normalmente les dice en cuál script está y en cuál línea del script está, incluso en cuál columna puede llegar a empezar el error. Esta columna sí es un poquito aproximada, pero la línea sí suele ser bastante específica. En nuestro script cámara controlador, en la línea 14, hay un error. Y nos dice cuál es un error. El error es el nombre transform no existe. No tiene ni idea qué es eso de transform. No encuentra ese nombre por ningún lado. No es una variable que se esté utilizando y no es algo que exista dentro de Unity. Y pues nosotros ya podemos saber qué fue lo que pasó. Metimos mal el dedo y nos faltó una S en el transform. Entonces, cuando veamos errores de este tipo, Unity no va a correr hasta que no se corrijan todos los errores de compilación. Si yo intento correr Unity, me va a salir este mensaje diciendo todos los errores tienen que solucionarse antes de correr el juego. Entonces, hay que buscar cuál es el error. En este caso, el error está sencillo de corregir. Si nos vamos acá y buscamos la línea 14, las de líneas suelen estar numeradas en los buenos IDEs, aquí nos vamos a dar cuenta que el transform nos quedó aquí. Entonces es simplemente cuestión de ponerle la S que nos faltó. Y salvar. El error no se va a corregir en Unity hasta que no salven el script. Cuando ya hayan salvado el script, Unity va a compilar y va a desaparecer el error. Y ya podemos probar que todo esté funcionando. Antes de correr cualquier cosa, recuerden que el script no funciona absolutamente para nada si no está en el objeto. El objeto main cámara debería tener el script que nosotros acabamos de crear ahí asignado. Si por alguna razón no lo tienen asignado, tienen que arrastrarlo hacia ahí. Y lo otro es que nosotros tenemos una variable pública que tenemos que especificar. El jugador tenemos que arrastrarlo acá.
Igualito que como hicimos con el script desde el proyecto, desde la jerarquía de la escena, nosotros podemos coger el jugador que nosotros queremos seguir y arrastrarlo a su espacio correspondiente. Y ahí ya va a aparecer jugador, jugador. Eso significa que ya tenemos la referencia directa a nuestro jugador y la cámara va a poder seguirlo. Con toda disposición, entonces podríamos correr el juego y probar si en efecto está funcionando. Tenemos a nuestro jugador, todavía lo podemos mover y la cámara sigue a nuestro jugador de forma natural y bonita. Espectacular. Si nos caemos, la cámara ahora sigue la caída. Infinitamente. O por lo menos hasta que su computador se quede sin memoria. Acuérdense de apagar esto en algún momento, por favor.